Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Claves de la Semana de Estados Unidos con Héctor Chamizo. Buenas tardes, Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Aquí al pie del cañón, pese a que estamos un poquito acartarrados, el tiempo juega a veces malas pasadas, pero no podía faltar aquí a la cita de analizar esta semana tan importante y tan clave para ver el comportamiento que pueden tener los mercados, sobre todo en el corto plazo. Claro, porque es que además tenemos mañana un dato clave que puede cambiar muchísimo la tendencia del mercado o continuar la misma tendencia, que son los datos de inflación en Estados Unidos. ¿Cómo ves el consenso de los analistas o por dónde crees que puede ir tirando? ¿Qué crees que puede ir descontando? Claro, es un dato, como hemos comentado anteriormente, muy importante y que puede tener un rumbo quizás decisivo. Pues el dato de inflación que espera el consenso de mercado es que haya una desaceleración de la inflación, es decir, que siga la desinflación sobre del 6,5% que teníamos en el mes anterior, pasar al 6,2%. Esto es lo que cabría esperarse sobre un escenario base, pero podemos darnos con una sorpresa. De hecho, lo que quería analizar también es que hay más sorpresas por la parte negativa que positiva. Y si nos centramos en una referencia clara para ver el dato de inflación, como es los modelos que utiliza la Reserva Federal de Cleveland, la Reserva Federal de Cleveland en su última actualización, que por recordar a la audiencia que está aquí con nosotros, esta división de la Fed había acertado bastante durante el conjunto del 2022, salvo en los últimos meses del año, pues sirvió como de un indicador bastante fiable. Y en esta ocasión lo que prevé es que la inflación general, en tasa general, se estanque en el 6,5%, porque prevé que los precios tengan un incremento mensual del 0,6%. Como digo, no es la visión general del consenso, no es lo que se espera a la media, se espera pues una reducción de la tasa general de inflación, pero cuidado con las sorpresas negativas. Y dentro de esto, lo que hay que comentar es que lo que hemos visto en el último mes de enero, según los últimos datos de Bank of America en un reciente informe, hablaban de que las tarjetas de crédito se habían incrementado su uso en este último mes de enero al mayor nivel desde hace muchos meses. Y esto indica que los estadounidenses están tirando de crédito para seguir consumiendo y, por tanto, si el consumo se mantiene vivo, podría presionar sobre que la demanda al final no estaría cayendo, ¿no? Que sigue habiendo una demanda muy fuerte, y por eso hay que tener mucho cuidado con la lectura que puede haber de este próximo dato de inflación, porque se está previendo un descenso importante, que siga esa tendencia de desinflación, pero ¿y si no? Hay que dejar la puerta abierta. ¿Y si el consumo está tirando demasiado fuerte como para que la inflación, sobre todo de la alimentación, de materias primas, etcétera, pese más en ese componente general de la inflación? Hay que tener mucho cuidado. El escenario base, insisto, es que va a seguir esa desinflación, pero puerta abierta a una sorpresa, y en este caso por la parte más negativa que positiva, desde mi punto de vista, y sobre todo viendo esos modelos de la Fed de Cleveland. Y desde luego, la volatilidad creo que puede estar servida para el día de mañana. Claro, y que tengamos también en cuenta lo que vimos la semana pasada en tu canal de Twitch, los datos de empleo. También que los datos de empleo, recordemos que el Club de la Comedia de Jerome Powell que vimos Sí, sí que decía que eran unos datos que no esperaba nadie, que no esperaba nadie. Y claro, a raíz de lo que dices de la volatilidad, recuerdo el vídeo que hice la semana pasada con Cárpatos hablando de análisis técnico, que vimos en parte el Eurostock estaba máximos, que el SP había que también tener en cuenta los movimientos ahora, no los movimientos a día, y además el VVIX, la volatilidad de la volatilidad, que sí que había había una señal, o podría darnos una señal de que a corto plazo íbamos a tener un exceso de volatilidad. Es decir, que el índice de la volatilidad, el VIX, iba a tener volatilidad. Y puede que sea, no digo yo que sea un indicador, pero a lo mejor las manos fuertes sí que están descontando un movimiento que no pueda esperar el mercado. Y aunando lo que dices tú, tarjetas de crédito, datos de empleo en Estados Unidos, igual podemos tener una sorpresa. Claro, es que si nos fijamos en los niveles de la volatilidad, el VIX está en lo que se considera como niveles de complacencia. Es decir, que el mercado está esperando en un modo de excesiva positividad. Es cierto que el pico de inflación se alcanza,
pero no menos cierto es que cuidado con posibles efectos de segunda ronda de la inflación por ese mercado laboral tan fuerte como está. El incremento de salario por hora es verdad que se está desacelerando en Estados Unidos y que esto es desinflacionista, pero un mercado laboral fuerte puede hacer que ese componente de desaceleración se atenúe. Y si se atenúa y la inflación alta dura durante más tiempo del esperado, al final es más palos en la rueda sobre el control de la inflación por parte de la Reserva Federal, más daño sobre los beneficios empresariales, que recordemos que en Estados Unidos los beneficios empresariales están siendo los peores desde el año 2016 en términos de batir previsiones, siempre se bate previsiones, creo que el 60 y pico % de las compañías que han presentado resultados hasta ahora han conseguido batir sus estimaciones, pero la media era más de un 70% hasta en estos últimos años. Es decir, está habiendo peores resultados de lo que generalmente suele ser una campaña de resultados en este ciclo alcista en Estados Unidos. La bolsa se está encareciendo porque no hay un ajuste de beneficios con respecto a los múltiplos en los que cotiza ahora mismo el SP500. El 4.200 del SP500 está actuando como una resistencia clara, que además es uno de los niveles de Fibonacci sobre el rally alcista que se inicia desde los mínimos de la pandemia a los máximos históricos. Son niveles muy claves, estamos ahí, y que cualquier cosita, aunque sea mínimamente negativa, puede producir esta volatilidad, y la volatilidad en el mal sentido. Sabemos que la volatilidad siempre va asociada a movimientos correctivos. Yo sería muy cauto, y lo que he dicho además estos días en mi canal de Twitch, en Héctor Chamizo, si lo queréis conocer, quien lo quiera ver y seguir. El pasado viernes hice un análisis sobre ¿por qué no hay que celebrar y cantar victoria con la inflación? Primero, porque tenemos experiencias del pasado con los años 70 en ciclos inflacionistas parecidos a los de ahora, que nos llevaron a 2 oleadas de inflación, es decir, se bajó a un nivel del 3-4%, pero luego otra vez un repunte al alza. Esto nos debería hacer ser cautos, y de hecho Powell es cauto con todo esto. Se ha aprendido el libro de Volcker al dedillo, y lo sabemos y lo menciona mucho en sus discursos. Eso por un lado. Y por el otro, creo que celebrar la victoria de la inflación cuando todavía hay que tener en cuenta factores que pueden presionar al alza los precios. Es verdad que hay factores que las presionan a la baja, pero cuidado con el componente de materias primas, etcétera, ¿no? Que esto puede volver a hacer que los precios suban. Pues es como decir, el otro día hacía una comparación, digo, es como celebrar la Champions antes de que pite el árbitro del final del partido. Hay que tener cuidado porque hasta el minuto 90 y pico te pueden meter un gol y te vas a la prórroga, y ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Haciendo el símil un poco con la Champions del Madrid, ¿no? Contra el Atlético de Madrid. Hay que tener mucho cuidado, prudencia. Estamos en un punto más positivo que hace unos meses, hay que decirlo. Estamos en un punto de mayor positividad que hace unos meses, y esto es bueno, pero no hay que cantar victoria porque hay mucha incertidumbre, y el temor de la recesión, Juan, está ahí en el horizonte. Sí, totalmente, porque además en Estados Unidos quizá tienen más posibilidades, o hay una estimación todavía más grande en Europa. Y ahora comentaremos quizá las previsiones de Bruselas que dio para Europa, de qué manera puede tener quizá no una relevancia, sino una similitud, o cierta similitud para Estados Unidos. Pero aún así yo creo que en Estados Unidos las posibilidades de que haya una recesión son todavía bastante más altas de las que estamos en Estados Unidos, en Europa, perdón. En Europa existe esa posibilidad, pero hay países en los que más o menos tenemos ya claro que nos podemos salvar. Vamos a incluir España en el saco bueno por una vez en muchísimo tiempo. Entonces, no sé cómo ves tú esas previsiones que ha hecho Bruselas para Europa, y si pueden tener cierta similitud o cierto acercamiento a conforme está en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Europa, hay que ser honestos, ha salvado un match ball tremendo con Pero el total, vamos, una salvada de estas de libro. Sí, ha sido de esto que decías, el partido está perdido, recesión segura, el mercado de la energía va a hacer que haya incluso recortes de gas, ¿no? Se hablaba de esto, de control sobre el gas en Alemania, ¿no? Y en países centroeuropeos, y ha sido un invierno más cálido de lo que se esperaba, y esto ha sido un balón de oxígeno. Eso y el llenar los inventarios a tope de gas, incluso crear almacenes en el mar, ¿no? Directamente por los buques que estaban ahí repletos de gas, y eran como al final almacenes improvisados en alta mar. Pues esto ha provocado que los precios hayan descendido bastante, la demanda industrial ha caído y se ha salvado la recesión en la realidad en el corto plazo. ¿Qué pasa? Que ahora siempre decía, siempre se decía, Europa entrará primero en recesión por diferentes motivos a los que entrará después Estados Unidos.
Ahora creo que vamos al revés y un poco Sí, al hilo de sí. lo que estamos diciendo. Creo que Estados Unidos va a marcar la pauta porque el ciclo de subida de tipos de interés de Estados Unidos inició antes y cuando se suben tipos de interés y se lleva la economía a niveles restrictivos, es decir, que los tipos de interés sean superiores a los niveles de la inflación, cosa que no estamos todavía en esto. Ahora mismo los tipos de interés están por debajo de los niveles de inflación, pero cuando esto se produzca, ya entraremos en una economía en fase restrictiva. Y si hay una pausa sobre esos niveles, que es lo que se cabría esperar, y comentamos el otro día, Juan, te acordarás, Sí, sí, de sí, la totalmente. parte de la restricción. Ahí es cuando se aprietan más las tuercas sobre la economía. Y ahí es cuando se deberían empezar a verse señales de desaceleración del desempleo en Estados Unidos y de otros síntomas claros de recesión económica en Estados Unidos. Y en Europa, cuando tengamos niveles restrictivos de tipos de interés, que queda tiempo porque hemos llegado a unos niveles de inflación mucho más altos que en Estados Unidos, es cuando lo veremos. Quizá, y lo decía yo, digo, a lo mejor salvamos 2023. No lo sé, ¿eh? Pero a lo mejor salvamos o hasta final de año de 2023 no tenemos esos síntomas de desaceleración de la economía en la Unión Europea. Entonces, digamos, esa revisión al alza de las expectativas de Bruselas tienen sentido porque el invierno se ha salvado y que estos próximos trimestres van a ser más positivos de lo que se esperaban. Esa es una realidad. Pero de ahí a decir, bueno, pues ya está, ya celebramos otra vez, una vez más, descorchamos el champán y lo celebramos. No, porque venimos de un ciclo de subida de tipos de interés. En Estados Unidos, cuando esa subida se traslade a la economía real, va a impactar en desempleo, y en Europa, por ende, también vamos a seguir ese mismo camino porque Pero estamos siguiendo. nosotros vamos muy atrasados. Claro, vamos con un decalaje de 4 o 5 meses, o 3, 4 meses, o 5, como mucho. Entonces, si en Estados Unidos, en agosto, por ejemplo, en septiembre, como muy tarde, empieza a verse esos síntomas, pues aquí hay que echar los cálculos. Quizá hasta el último trimestre del año o 2024 no empecemos a ver esa sensación. Entonces, fíjate, Juan, que podemos llegar, no sé tú qué opinas, pero podemos llegar a un 2023 de ya está, lo celebramos, nos ponemos el gorro de fiesta y sacamos el matasuegras y tal. Y bajar la guardia y en 2023 finales, 2024, decir, hostia, mira lo que nos ha venido. No, no, no. Es que lo que nos ha venido ya lo venimos diciendo. Claro. Puede ser perfectamente. Mira, yo he sido muy crítico desde el principio con las tomas de decisiones del Banco Central Europeo. Me parecían y me continúan, ahora ya no me continúan pareciendo todo. Me tengo que comer mis palabras. Me parecía que habían actuado tarde, mal, de manera lenta. Y viendo ahora cómo se va desarrollando, también es cierto que estábamos jugándonos todos a una carta de que hubiera sido un invierno más frío o más cálido. La jugada parece que ha salido bien. Pero yo incluso creo que, teniendo en cuenta la bolsa como indicador adelantado de la economía, si ahora viéramos que efectivamente Estados Unidos está en recesión, podía tener incluso más atractivo la bolsa europea, podíamos tener quizá una rotación de inversores hacia Europa como unas bolsas, como un mercado que puede comportarse incluso mejor que Estados Unidos, cerrar esa correlación, descorrelación que hablábamos tú y yo en tu canal de Twitch la semana pasada. Y aún así, yo aún tengo la esperanza de que salvemos esa situación de crisis económica, o sea, de recesión en Europa. Que no la tengamos ni en el año 2023 y que si tenemos suerte y el próximo año podemos tener quizá un inicio, un final de año más o menos tranquilo, podamos incluso, esto ya sería ser muy optimista, esto ya sería ser, vamos, Sí, sí. el no va más, o sea, pasar de una parte a otra. Incluso podríamos, pero existe esa posibilidad, tener la suerte de salvar otra pelota más. Pero quizá eso yo ya me iría ahí a un escenario muy, muy, muy o demasiado positivo. Sí, ahí te iba a decir, difiero contigo en esta visión porque siempre que ha entrado en Estados Unidos en recesión económica nos ha arrastrado a Europa porque son la principal potencia del mundo y estamos al final, tenemos un vínculo muy directo, ¿no? Por cómo son los flujos de los mercados de capitales, etcétera. Sería la primera vez, ¿no? En no sé cuántos años que pasase esto. Lo veo difícil, ¿eh? O sea, no quiero decir que no pueda suceder lo que estás diciendo, pero me parece complicado. En Europa, además, claro, con la dispersión de la deuda tenemos un problema y lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Sí, No sí, es lo sí. mismo Estados Unidos, que tiene mutualizada su deuda y que emite treasuries, ¿no? Con fines, o digamos, estatalmente, que Europa, que tiene la deuda alemana, la deuda española, la deuda italiana, que tiene la marinera, la francesa, la portuguesa, etcétera, ¿no? La Entonces, griega la tenemos aquí de todo. claro, entonces ese batiburrillo de deuda pública y deuda pública en países deficitarios que necesitan subsistir de endeudamiento para
tirar adelante, pues es muy difícil pensar que la Unión Europea con esta subida de tipos de interés no se ve afectada en algún momento durante finales de este año o principios del próximo. Lo que me quiere decir es que si alargamos el ciclo, es decir, si tu escenario que dices es real y alargamos el ciclo, yo lo que diría es, no es que no vaya a venir una recesión económica, es que a lo mejor viene más fuerte de lo que habíamos previsto, porque se está alargando el ciclo, se está alargando el chicle. Y volviendo al tema de lo de la bolsa que estabas diciendo de quizá haya rotación a Europa, es que yo creo que ya la ha habido. Es que fíjate en el DAX, fíjate en Eurostox. Yo creo que lo que se está descontando en Europa es opinión personal, ¿eh? Y no quiero. Sí, no. Y fíjate en el análisis. IBEX también. Exacto. Sí, esa rotación ya la ha habido y la está viendo. Lo que no. ¿Que la haya más? Exacto, que la haya más, es a lo que me refiero. Puede ser, pero yo creo que parte de ese movimiento está en precio ya, ¿eh? Porque irse a máximos históricos el DAX y el Eurostox, etcétera, ya te está diciendo 2023, quizá lo salvemos entero. Que es lo que y lo que está cocinándose en Estados Unidos es, bueno, soft landing, no, tal, veremos, ¿no? Me leía hoy, y os recomiendo a la audiencia que le echéis un ojo, se publicó este fin de semana un artículo en Wall Street Journal de algunos economistas en Estados Unidos que hablaban de que ni soft ni hard, que a lo mejor no hay ni aterrizaje. Y yo digo, bueno, me parece ya, insisto, me parece improbable, pero hay economistas ya en Estados Unidos que dicen, igual no hay aterrizaje. Yo no estoy por esa teoría, pero lo están analizando, diciendo, con la recuperación de China, con el comercio global, tal. A mí me parece raro. ¿Por qué? Porque el daño ya está hecho, porque ya han subido los tipos de interés, porque la gente, el 40% de la población de Estados Unidos le cuesta llegar a fin de mes. Esto ya está hecho, este daño está ya sujetado. Insisto, si se alargase el ciclo, que puede ser una teoría, lo que quiere decir, a mi modo de ver, y es un análisis personal, es que si viene una recesión será peor. Es decir, cuanto más se prolongue en el tiempo. Sí, eso lo tenemos claro. Cuanto más se alarga, más grande es la caída. O sea, más grande es el batacazo, no la caída de los índices, me refería. Pero bueno, yo aún así, y como resumen, estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay que lanzar las campanas al vuelo ni con el tema de la inflación, ni con el tema de puede haber una recesión o no puede haber una recesión. Sobre todo cautela. Cautela, mucha cautela, y más que nada porque, como hemos comentado, mañana tenemos el dato clave de la inflación en Estados Unidos y sí o sí eso va a tener un punto relevante en la evolución de los mercados a corto plazo. Completamente, y yo creo que mañana va a ser un día a vigilar, va a ser un día, insisto, de volatilidad, como suele pasar en las comparecencias de Powell, como suele pasar en otros días clave. Y yo creo que lo más relevante que hemos visto estos días es la volatilidad en la publicación del dato de empleo, reuniones de la Reserva Federal o comparecencias de Powell y el dato de inflación, y mañana es un día de esos, por lo tanto, mañana actividad a tope vamos a tener. Y mañana Cárpatos en el canal de Twitch de Héctor Chamizo para ir siguiendo precisamente esos datos que van a ser clave y que los comentaréis indudablemente y estaréis al tanto de ello. Eso es, a las 6 de la tarde, hora peninsular española, estaremos ahí en mi canal de Twitch con José Luis Cárpatos para analizar toda esta parte de la inflación, a ver qué dato ha salido y toda la macro y los mercados. No os lo podéis perder, eso desde luego. Bueno, muchas gracias, Héctor, y nos vemos en el próximo vídeo y mañana en tu canal de Twitch. Pasa buena tarde. Sí. Y mejórate. Un abrazo. Venga, hasta luego. Gracias.